Fundamentalmente lo que se trata es poner en marcha una pequeña red, es decir, que junte, que aúne las fuerzas del municipalismo, que de alguna manera es un movimiento que de por sí es relativamente disperso, ¿no? Es decir, que la propia intensidad que tiene la política en cada uno de los territorios, pues de alguna manera ha hecho que en estos años, en estos ya casi 2 años de gobiernos, de oposición, de participación institucional de muchos movimientos y muchos tejidos en distintas localidades, en pueblos y ciudades, pues hayan hecho vidas paralelas, por decirlo así. Entonces, quizá es el momento de empezar a ponerlo en común, de empezar a trabajar conjuntamente, de empezar a federar ideas, a federar proyectos para tener mucha más fuerza. Yo creo que hay fundamentalmente dos, es decir, uno es a través de la reclamación de la autonomía municipal, que tiene que ver con la mayor participación ciudadana, el mayor margen de maniobra de las instituciones locales, el pelear contra todas las normativas y de alguna manera todo el aparataje que ha hecho que el municipio se haya convertido en una institución muy capada por las leyes de austeridad, por el austericidio, por la deuda, por todo lo que han sido las políticas del Partido Popular en los últimos años. Y de alguna manera hacer frente común contra este tipo de relaciones desiguales que dejan al municipio fuera de cualquier margen de maniobra razonable para afrontar sus labores básicas de recuperación de servicios públicos, de organización también de alguna manera de las inversiones en cada uno de sus territorios. Y luego una segunda cuestión que creo que está atravesando todo el encuentro es la necesidad de recuperar la calle, ¿no? Recuperar de algún modo el trabajo que los movimientos sociales, que la sociedad civil organizada de algún modo construye, ¿no? Pues, otras imágenes de sociedad que sin esas maneras de organizar, sin esas otras imágenes, el papel institucional pierde imaginación. De alguna manera, recuperar esa idea de que la vanguardia, si podemos usar esa palabra, tiene que estar en el afuera de la institución siempre tiene que obedecer y ser una consecuencia de lo que sucede en ese afuera. Entonces, una de las grandes preguntas que está atravesando todo el encuentro es precisamente cómo devolver protagonismo, cómo construir mayor fuerza en el afuera institucional y cómo organizarlo también en provecho de mejores políticas públicas. Yo creo que todos los talleres, al estar un poco atravesados por esta doble dimensión que estábamos señalando, han tenido contenidos bastante articulados en torno a eso, ¿no? Es decir, pues todo lo que tiene que ver con las leyes de austeridad afectan al conjunto de los talleres, es decir, es fundamental deshacer esos nudos para poder, por ejemplo, generar empresas públicas que tienen que ver con la remunicipalización y la recuperación de servicios, ¿no? Por lo tanto, la cuestión de la deuda y la cuestión de la remunicipalización van muy unidas. También se ha estado trabajando la cuestión de la organización, que están absolutamente vinculadas con las cuestiones que denominamos de sindicalismo social, de autoorganización social o de sindicalismo también fronterizo, la cuestión de los refugiados, ¿no? Es decir, de alguna manera yo creo que todos y cada uno de los talleres han ido encajando como una especie de puzzle que permiten dar una visión de en qué momento se encuentra la dimensión local, lo que es la administración local, lo que son los ayuntamientos, los municipios, desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Y quizá una singularidad que normalmente no se suele tener en cuenta y que yo creo que en este encuentro también es importante que tenga presencia es la dimensión europea, ¿no? Es decir, que tanto, por ejemplo, en lo que tiene que ver en el taller, por ejemplo, que se está celebrando ahora mismo de vivienda, donde todas las titulizaciones, todo lo que significa la financiarización de la economía española y qué papel tiene eso a día de hoy, no se puede entender, jamás se puede entender, al igual que no se puede entender las cadenas de deuda que se hablaban en el primer taller, o las remunicipalizaciones, o otros muchos aspectos que se han ido trabajando sin esa dimensión europea. Es decir, entender
que lo que sucede en el ámbito local, que lo que sucede a escala estatal, tiene que estar contemplado en una fotografía mucho más amplia, que es la fotografía de Europa, los dictámenes que nos llegan y los dictados que llegan de Europa, y además también contemplando un largo recorrido de la crisis europea que yo creo que en estos pequeños aspectos se demuestra que no ha pasado, sino que simplemente se está en otra fase de esa misma crisis que constantemente se nos recuerda o se nos quiere hacer ver que está pasando, ¿no? Cuando hablas de deuda, cuando hablas de titulizaciones, cuando hablas de autonomía local, ves cómo todos los engranajes de la deuda, de la austeridad, de las políticas contra la crisis siguen tan presentes como en el 2010 o en el 2011. Porque existe la demanda, es decir, todas las personas que hemos entrado a formar parte de alguna manera de lo que podríamos denominar el nuevo staff político de representación a nivel estatal, nos estamos encontrando constantemente con una demanda clara, ¿no? Es decir, de algún modo nuestra participación institucional, además de todas las cosas buenas que tiene, también ha traído muchas cosas malas, entre ellas la sustitución, por decirlo de manera fina, quizá podríamos decirlo de manera más gruesa, del protagonismo que en el 15M tomaron las calles, tomaron las plazas, tomaron las discusiones colectivas, donde el ámbito de la representación realmente siempre era una pequeña parte, era una consecuencia de la fuerza social, ¿no? Es decir, de algún modo, haciendo esta labor, a veces incluso inconsciente, de representación, le hemos robado voz, le hemos robado protagonismo a esa dimensión de movimiento, y por lo tanto es tarea de todos el conseguir que ese ámbito de la fuera de la institución se cobre ese nuevo protagonismo y sea realmente quien manda en el proceso.